Que el Señor le continúe bendiciendo a todos los hermanos que nos ven y también nos escuchan en esta tarde preciosa. El tema de hoy viene siendo la depresión. Y hace un tiempo atrás, Dios me dio la oportunidad de hablar sobre la depresión, especialmente acerca de mi vida, cómo Dios fue restaurándome poco a poco de la depresión y lo que es la depresión básicamente y cómo se manifiesta la depresión. Entonces le llamé por título: la depresión mata y destruye a las personas. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que la depresión no viene de Dios, pero la depresión es algo natural. La depresión se manifiesta mucho en la mente, en el alma, en las emociones. Y la depresión más bien es una falta de identidad, tanto material, emocional, como espiritual. La persona que está sufriendo depresión fuerte en su vida, que llega a momentos de quitarse la vida, de no pensar más de aislarse y no pensar más en cosas positivas y no integrarse a la sociedad, es porque ya ha dejado que pensamientos negativos y pensamientos de culpabilidad y raíces de amargura y dolor y aflicciones lleguen a su vida. Pero en la Biblia, en el Salmo 77, vamos a buscar el Salmo 77. El salmista David aquí nos habla a través del sustituto y el reemplazo que se llamó Jedutún, que fue otro que continuó también los salmos. Pero no importa quién haya continuado los salmos, siempre se le va a atribuir al salmista David, porque el salmista David fue el que tuvo la idea de escribir los salmos. Gloria a Dios. Entonces, el salmista David dice en el Salmo 77, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo completo. Y al leerlo completo, escuche bien las palabras de David en su aflicción, en su dolor, cómo él se sentía ante los ataques de los enemigos y cómo él se sentía en su vida espiritual y emocional, aún siendo él escogido como un hombre llamado por Dios, porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de sentirnos deprimidos. El Salmo 77 dice: con mi voz clamé a Dios, y Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Escúchame bien. En las situaciones de persecución, de dolor, de angustia, que David se encontraba, David oraba a Dios, levantaba sus manos y decía: en el día de mi angustia alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba el consuelo. ¿Cuántas personas hoy en día alguien quiere ayudarlo, pero muchas veces se pone negativo y no quiere? No quiere. O sea, eso es un síntoma de depresión. Esos son básicamente los primeros síntomas de la depresión, de la aflicción, de las decepciones, de las raíces de amargura, de los tropiezos de la vida, de los momentos difíciles que el hombre está pasando. Cuando el hombre llega al proceso y llega un momento que rehúsa y no quiere la paz ni el consuelo de Dios, es porque ya la depresión es severa. La depresión es bastante severa. Me acordaba de Dios, me conmovía y me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dice: yo me acuerdo de ti, oh Dios. Me conmovía, me quejaba. O sea, la queja es otra de los síntomas de la depresión, de la aflicción, de las decepciones, de las raíces de amargura. Dando quejas todo el tiempo, como el salmista David presentaba aquí. Me quejaba y desmayaba mi espíritu.
al desmayar su espíritu es perder las esperanzas. Ya he perdido las esperanzas. Ese es otro síntoma de la depresión. Ese es otro síntoma de la depresión. La queja, pierde la fe, pierde la esperanza, el espíritu está angustiado, deprimido, desconsolado. Aquí dice también en el versículo 2, al Señor busqué, estoy hacia atrás, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos de noche sin descanso. O sea, David no tenía paz ni descanso en los síntomas de depresión que él estaba y en la aflicción que él tenía. Entonces continúa en el versículo 4. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Escúchame bien, versículo 4. Estoy en el versículo 4. Tras que él estaba trasnochado, sin descanso, sin fuerza, tampoco no dejaba pegar los ojos. Los síntomas de la depresión, también son que no puede dormir. Se pasa recordando lo que va a hacer al otro día, recordando lo que no pudo resolver, recordando lo que le hicieron, recordando y recuerda. Y el salmista David dice, no podía pegar los ojos tampoco. O sea, otro más de los síntomas de la depresión. Entonces dice, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Otro síntoma de la depresión. Las personas se alejan, se aíslan y no hablan. ¿Qué te pasa? Dime qué te... No quieren hablar. Esto es otro síntoma de la depresión. Consideraba los días del principio, los años del pasado. Recordaba las cosas del pasado. Y aunque aquí David no cuenta qué cosas recordaba, otro síntoma de la depresión es que las personas están recordando el pasado. Lo que pasó en el pasado, lo que le hicieron en el pasado. O sea, yo no te estoy hablando por hablar. Dios aquí está hablando. Yo estoy aquí ministrando lo que la palabra enseña acerca de la depresión. Este es el manual perfecto para sanar y restaurar y afrontar la depresión. Yo no vengo a hablar de la depresión por hablarla. Yo también vengo a cómo combatir y a salir de la depresión. Pero poco a poco, siga escuchando el mensaje. No se apresure, porque el mensaje de hoy no solamente es la depresión. ¿Cómo podemos salir de la depresión en el nombre del Señor Jesucristo? Y aunque la depresión es normal, es una etapa natural en la vida, la depresión mata y destruye a las personas. Y mucho más cuando estamos lejos de Dios. La depresión nos aleja de la sociedad. Y si nos aleja de la sociedad, fácilmente nos aleja de Dios también. Gloria a Dios. Dice, consideraba los días desde el principio y los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará, dice aquí el salmista David, el pensamiento que él tenía acerca de Dios en su aflicción y en su dolor. Porque una persona que está en aflicción y en dolor, muchas veces no puede hablar algo positivo en ese momento, porque está en ese dolor, en esa depresión, en esa angustia. Y muchas veces lo que le sale de su boca es una palabra negativa en ese momento. Entonces decía, versículo 7 de la Biblia, versículo 7, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. O sea, propicio, tener amor, misericordia, clemencia. Le dice al Señor, tú, Señor, no tendrás misericordia de mí. Ya no tienes amor y misericordia ni compasión de mí. Fíjate, las palabras de una persona que tiene síntomas de depresión. Ahora dice en el versículo 10,
Presten atención. Entonces dije, como que el salmista David dio un giro distinto, porque al él hablar con Dios, al él meditar y al él expresarle su angustia, su dolor, sus quejas, déjame decirte una cosa, a Dios no le molesta que tú le cuentes tu angustia, tu dolor, tu queja, tu abatimiento, tus aflicciones. Él no le molesta, al contrario. Más luego vamos a descubrir lo que el salmista David hacía y le hablaba a Dios. Porque en ese momento que el salmista David estaba inclinado a Dios, contándole sus quejas, sus dolores, sus aflicciones, cómo él se sentía, no es malo. Porque en ese proceso que David estaba hablando, en ese momento Dios le estaba ministrando. Dios le estaba hablando a David. En los momentos que tú te humillas delante de Dios, y aunque tus palabras sean negativas, aunque tus palabras sean de dolor, Dios no te desprecia, mi amigo, mi hermano. Dios no te desprecia. En ese momento que David estaba hablando con Dios, Dios le estaba ministrando. Dios estaba escuchando su ministración. Dios estaba presto, preparándose para ministrarle a su alma. Porque cuando el salmista David dice aquí, entonces dije, él cayó en cuenta. El salmista David dijo, yo caí en cuenta y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios le estaba diciendo a David, David, confiesa por tu mente positiva. Dios le estaba hablando. Dios escucha la oración de los que están en angustia, en dolor. Dios escucha, no es como la religión. La religión a ti te enseña a que si tú estás en depresión y estás negativo y de tu pensamiento, de tu corazón sale porquería de tu boca y de tu corazón, la religión te enseña a que Dios no te escucha, a que Dios no escucha ese corazón. No, Señor, mi amado hermano, Dios dice en su palabra que mientras el salmista David hablaba con Dios su queja, su dolor, su angustia, Dios escuchaba. Y de momento David tuvo una revelación. David tuvo una administración de parte de Dios. Dios le dije y dije. David se dio de cuenta que lo que él tenía era una enfermedad. Enfermedad mía es esta. Yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo. La depresión es una plaga que destruye, que come. Es una plaga maligna que destruye el pensamiento, las emociones. Y es una falta de identidad. David no tenía la identidad de Cristo, de sentirse positivo, de sentirse con una mente positiva. La identidad se le fue. Gloria a Dios. Él dice, enfermedad mía es esto. Esto no es de Dios. Yo tengo que parar esto. Dios le reveló a David, enfermedad mía es esta. Esto no es de Dios. Yo tengo que detener. Y Dios le estaba ministrando diciendo, me acordaré. Dios le hizo saber a David, tus pensamientos, David. Tus pensamientos tienen que estar siempre positivos y en mi presencia. Tú sabes con lo que David hablaba, las angustias, el dolor, lo que él expresaba por su boca, no dormía, se desvelaba, no pegaba los ojos. Tú me entiendes, recordando el pasado. Dios le dice a David, tus pensamientos, cambia tus pensamientos,
cambia tus pensamientos, David. En la Biblia hay pasajes bíblicos de cómo Jesús hablaba ante la circunstancia que a él se le rodeaba. Y si buscamos también la muerte de Lázaro, Evangelio según San Juan, versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Evangelio según San Juan. Dice Jesús, cuando María lloraba la muerte de su hermano Lázaro, dice Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Pero ya María, la hermana de Lázaro, estaba perdiendo la esperanza. Porque María, la hermana de Lázaro, en cierta ocasión dijo, si tú estuvieras aquí, Señor Jesús, con anticipación, esto no hubiera pasado. Si tú estuvieras aquí con anticipación, mi hermano no hubiese muerto. A veces perdemos las esperanzas, pero el Señor estaba levantando de los ánimos a María sobre la muerte de Lázaro. Gloria a Dios. Y Jesús dijo en el versículo 23 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pues yo voy a levantarle. Entonces en el versículo 23 del capítulo 11 dice, tu hermano resucitará. María, no te preocupes, tu hermano resucitará. Lo mismo que le enseña Dios al salmista David. Yo quiero que tú aprendas a tener pensamientos positivos acerca de tu identidad, de tu vida. Que no te estés quejando con pensamientos negativos. Cuando el salmista David dijo, y dije, él cayó en cuenta. Dios le dio un soplo de espíritu, de entendimiento, de sabiduría, para hacerle saber, enfermedad mía es esta. La depresión es una enfermedad y es una plaga que mata y destruye las emociones y la identidad de las personas. Entonces podemos observar aquí, en el versículo 4, dice, Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorifique. Tu depresión, tu dolor, tu momento difícil, tu angustia, las persecuciones que tú tienes diariamente de tus enemigos, no es para que tú te tires a morir. Es con un propósito para que Cristo se glorifique. Si tú estás en depresión y estás pasando momentos difíciles, en angustia, en dolor, en llanto, en recuerdo del pasado, en persecución de los enemigos, en una muerte de una familia tuya, en una enfermedad de una persona que esté padeciendo de una enfermedad terminal, Dios te dice lo mismo a ti, con una mente positiva, diciéndole en el versículo 3, versículo 4, Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Le estaba levantando de los ánimos. En toda la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Jesús ministraba positivo, dando ánimo. Hay personas que están en depresión. Y como dije hace minutos atrás, la religión te enseña a ti que si tú estás en depresión, en angustia, en dolor y en aflicción y en persecución, etcétera, etcétera, la religión te enseña a ti a que eso es todo el del diablo. Se lo atribuye al diablo todo, cuando Dios tiene el diablo bien controladito y no se mueve ni una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Pero esa es la religión que muchas personas tienen todavía y le ministran a otros culpando de sus depresiones y de sus momentos difíciles. En el libro de Filipenses, vamos al libro de Filipenses. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis angustiados, si no son conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración. Como el salmista David lo decía y lo hablaba. A veces te enseñan a ti,
No le hables a Dios de esa manera, porque Dios no recibe estas oraciones. No le hables a Dios de esta manera, porque Dios no recibe pensamientos negativos. ¿Cómo tú le vas a hablar a Dios? No, el salmista hablaba y tenía un encuentro con Dios. No dice que era un encuentro con el sacerdote, ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra. Dice la palabra que el salmista tenía una relación con él, y de momento el Espíritu de Dios le reveló lo que le estaba pasando. ¡Wow! Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada esté angustiado, si no son que conocida con anticipación tu depresión, tu dolencia. Escúchame, la religión a ti te enseña y te ministra. Tú estás bien, hermanito. Hermano, quiero hablar con usted. Quiero decirle, ay, tú estás bien, hermanita. Tú no tienes nada, como quien dice, para sacársela de encima. Pero la Biblia cuenta otra cosa. La Biblia dice que hay que sacar el dolor, la depresión, sacar el dolor, nuestras angustias, nuestras raíces de amargura, como Pablo dice. Despojémonos, saquemos de todas las raíces de amargura y todo dolor que nos estorba. Porque las raíces de la amargura y el dolor es un estorbo y es un escombro, una piedra de tropiezo que nos estorba la comunión con Dios. Y eso lo hace el dolor, las raíces de la amargura, las aflicciones, la depresión. Todo eso es parte de la depresión. Las raíces de la amargura es parte de la depresión también. Por eso Pablo dice, quítese de nosotros todas las raíces de amargura, de dolor, de angustia, para que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de la presencia de Dios. La religión te enseña y te ministra, tú estás bien. Y aunque tenemos que declarar que es victoria, por eso que muchas veces cuando hay problemas en las iglesias, y hay ataques del enemigo, y hay ataques y bombardeo, y problemas y depresión y angustia, y problemas y calamidades, y etcétera, 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 muchas veces por cualquier cosa hacemos guerra espiritual. Por cualquier cosa. Iglesia, póngase de pie. Póngase de pie, iglesia. Vamos a pisar al diablo. Pisemos la cabeza del diablo. Vamos a hacer guerra espiritual. Mira, diablito. Mira, tú estás vencido. Mira, diablito. Pisemos, iglesia. Vamos a pisar. Los músicos, vamos. No, hermano, no. Eso no hace que tu angustia, tu dolor se vaya. Porque estamos ignorando la comunión con Dios. Estamos haciendo guerra espiritual y diciendo, me está pasando esto. Señor, reprenda al diablo. Y pasa esto. Señor, reprenda al diablo. Y todo se lo atribuimos al diablo. Y muchas veces cuando cuando ejecutamos guerra espiritual y hablamos por nuestra boca, diablo, que si aquí, que si esto, tú estás pisando la parte de mis pies, que si esto, que lo otro, nos olvidamos de la comunión con Dios. David aquí no se puso a hacer guerra espiritual. David aquí no se puso a debatir con el diablo. Diablito, Satanás, suéltame. En el nombre vamos a pisar al diablo. No, hermano, vamos a salir de la religión. Salgamos de la religión que nos mata. Ese es otro tema que yo tengo para el futuro. La religión mata y destruye también. Gloria a Dios. Aquí el salmista David tuvo una relación con Dios directamente. Entonces dice, por nada estéis angustiados, si no son conocidas nuestras peticiones en ruego y en ¿qué? En oración, como el salmista David lo hacía. Dice, con acción de gracia, dando gracias al Señor. Pasó esto, yo te doy gracias, Señor Jesús, por todas las cosas. Los antiguos en la Biblia, escúchame, presten atención. Los antiguos en la Biblia, nunca hubo un antiguo en la Biblia. Nadie, nunca hubo un personaje en la Biblia que tuviera una desgracia, que tuviera una desgracia, una depresión, un momento difícil y dijera, esto es el diablo. Ni siquiera Job tampoco. Ni siquiera Job actuó así tampoco. Escúcheme bien, vamos a buscar algo importante.
En el libro de Job capítulo 1, versículo 21, en la situación que se encontraba Job ante su enfermedad, porque Job estaba en depresión y estaba en aflicción, dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Así dice Job. Job entendía que la aflicción y el dolor que él tenía, aunque él se encontraba en una misma situación que el salmista David, que de momento salía de su boca palabras negativas, pero los antiguos en la Biblia, todos los antiguos, ante los ataques y las adversidades y las calamidades y las depresiones y las angustias y todo lo que pueda venir de frente, ellos siempre declaraban positivamente. Si una persona no podía tener hijo, ellos no se ponían a decir: reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Iglesia, póngase de pie, vamos a pisar en la cabeza al diablo y reprender. No, ellos positivamente decían: Jehová cerró el vientre. Yo soy estéril, Jehová me ha hecho estéril. Pero si Dios lo sana, si Dios restaura a esa persona, si Dios restaura a una mujer que es estéril y no puede dar hijo, gloria a Dios. Pero ninguno de los antiguos empezaban a quejarse de que ese es el diablo, porque ellos todos creían en la soberanía de Dios. La religión te enseña a ti a quejarte y echarle la culpa al diablo de todas las cosas que te pasan a ti. Y tú le dices el diablo, cuando Dios tiene el diablo muy controladito en su mano, lo tiene muy dominado y no se mueve ni una hoja si Dios no lo permite. Por eso es que Job, ante su angustia y ante su dolor, Job expresó en el capítulo 1, versículo 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y continúa diciendo: Jehová me lo dio, Jehová me dio mis hijos, Jehová me dio mi ganado de animales, Jehová me dio todo y Jehová me lo quitó. En otras palabras, Jehová me dio esto y Él me lo quita también. Y entonces continúa Job diciendo: bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte. Que las cosas que pasan en nuestro diario vivir, sean positivas, sean negativas, sean de dolor, de angustia, de depresión, sea lo contrario, todo es por la mano de Dios. No se mueve ni una hoja si Dios no lo permite. El diablo está controladito por parte de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que este hombre confesaba cosas positivas delante de Dios aún en su enfermedad. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. Para salir de la depresión. Para salir de la depresión, escuchen bien, hermanos. Para salir de la depresión es conocer a Dios, aceptarlo como tu Salvador. En caso que tú no has conocido a Dios y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, la palabra de Dios nos enseña muy bien diciendo en Juan, en el libro de Juan primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conocer a Dios es importante. Declarar y confesar, considerar a Dios que tú eres y deseas ser libre. Lo que Dios le enseñó al salmista David. Cuando el salmista David dijo: y dije, en el versículo 10, entonces dije, enfermedad mía es esta. Como que dice, esto es una enfermedad, esto no proviene de Dios. Dios dice, un pensamiento positivo. Considerar a Dios que usted desea ser sanada y libertada de la depresión. Número 3,
pensamiento positivo, palabra positiva en tu boca. Dice la palabra, como dice en lo que hablamos ahorita. Si confesamos a Dios nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Si hablamos como el salmista David habló y dijo, si vamos a la presencia de Dios tal como somos, tal como hablas tú, Dios te va a entender y te va a comprender. No es como el hombre que te pone muchas piedras de tropiezo y te pone rápido la religión. Y la religión es el ego del yo. No, esto es así, tiene que pasar este proceso. Primero, la religión te enseña a ti que para tú bautizar a un niño pequeño, y eso lo hay en muchas sectas en las iglesias, la religión te enseña que para bautizar en agua a un niño hay que estar unos meses en la iglesia, 3 meses, 1 mes, hay que ser esto primero y esperar un tiempo, hay que serse miembro de la iglesia, hay que llenar papeles, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, el que cree, todo aquel que cree, será salvo. Tú y tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dice el Señor, el que cree en el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto no es religión. La religión te enseña otra cosa. La religión te pone las cosas más complicadas. Pero Dios dice, el que cree en mí, solamente el que cree, olvídate de los ritos, olvídate de la ley de las obras. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Jesús. Rompe las cadenas, Jesús. Rompe las cadenas, Jesús. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Declarando que tu situación se va a ir en el nombre de Jesús. No me mires a mí. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Yo declaro liberación para tu vida. Yo declaro liberación y no es una casualidad que tú estés viendo este mensaje. No es una casualidad que tú estés viendo este mensaje. Dios tiene un propósito para traer libertad a tu vida, restauración. Y Dios te aconseja que hables positivo. Porque la palabra de Dios dice, si confesamos a Dios nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras ansiedades, nuestras angustias, todo, Él es fiel para perdonarnos y restaurarnos. La mente positiva, como Dios se lo dijo a salmista David, es bien importante para salir de la depresión en el nombre de Jesús, declarando libertad para tu vida. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Atentamente, Samuel Guerra te ministra y Dios también te ministra. Pablo, el apóstol, decía siempre, considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. Medita, reflexiona, considera, medita en lo que Dios te está hablando y que Dios te abra tu entendimiento en todo lo que es necesario. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanten al caído, restauren al caído, den palabra de paz, de fortaleza al que está abatido, angustiado, porque eso es la voluntad de Dios para toda esta generación de gente que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Atentamente, Samuel Guerra. Paz para tu vida.